Y dándole otra vuelta, volviendo un poquito a lo que decíamos de dolor y daño, un poquito para que acabe de quedar claro eso y un ejemplo para que la gente lo entienda mejor. Vale, sin meternos en detalles, ni en discusiones, ni afinar mucho. Para gente de calle, que yo creo que es lo útil, ¿vale? Y que es lo que, por ejemplo, a mí me ha sido útil. Y para muchos pacientes. Daños son las cosas que pasan en el cuerpo. Es decir, un daño es una alteración en las propiedades estructurales y funcionales de un tejido corporal. A muy grandes rasgos, pues una rascada, una herida, una lesión. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente lo que interpreta es que, la gente y muchos profesionales de la salud interpretan que si me duele un 10, tengo una lesión de 10. ¿Me seguís? Uh-huh. Si me duele un 3, tengo una lesión de 3. Es decir, como si hubiera una especie de proporción, ¿no? De si me duele de aquí a aquí, pues me tiene que doler pues X, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto? Y eso sí que está claro y ahí sí que no habrán muchos debates. No hay una correlación directa entre el grado de daño que pueda tener yo en mi cuerpo y el grado de dolor que puedo llegar a experimentar. Eso sí que está muy claro. Por eso una de las definiciones más antiguas y más clásicas del dolor es que es una experiencia subjetiva. Es decir, cada uno tiene su experiencia. Entonces, ¿por qué narices cada uno tiene su experiencia, no? Pues lo normal es pensar, pues si el dolor se crease de ahí donde se siente, si a mí me cortan de aquí a aquí a todo el mundo igual, es decir, si cojo a 10 personas y a todo el mundo le hago el mismo corte con la misma profundidad en la misma zona del cuerpo y sin que se hablen entre ellos, les digo que me puntúen el dolor del 0 al 100 o del 0 al 10, todos deberían poner casi lo mismo, ¿sí o no? Uh-huh. Y eso no pasa. Entonces, lo importante entender es que los daños, sin entrar en la definición de daño, que tampoco está muy clara y no es un debate que creo que haga falta abrir ahora, así para entendernos eso, un daño es algo que pasa en el cuerpo, que genera un proceso normalmente de muerte celular violenta, una necrosis celular violenta, con una alteración de la función de esa zona corporal, y que eso debería captarlo unos sensores, que son esos nociceptores, que envían información codificada hacia el cerebro de que hay peligro ahí en esa zona del cuerpo. Y eso hará activar un dolor a cada uno diferente. ¿Por qué? Porque desde que se capta el daño hasta que se procesa toda esa información que llega en el sistema nervioso central, hay muchos relevos informativos. Hay mucha integración de esa señal. Y durante esos procesos de integración de la señal, primero hay una integración a nivel medular, luego una integración a nivel talámico y luego una integración mucho más compleja, todavía mucho más compleja en múltiples áreas del cerebro. ¿Y qué es lo que sucede? Que en base a aspectos genéticos, epigenéticos, cultura, aspectos psicosociales, creencias, cogniciones, experiencias y mil y una que no acabaríamos, todo eso van a hacer que cada uno tenga su propia experiencia de dolor. Por lo tanto, puedes llegar a tener un daño muy pequeño con un dolor muy grande. Puedes tener un daño muy grande con un dolor muy pequeño. Puedes llegar a tener dolor sin daño, incluso en ocasiones un daño muy grande sin nada de dolor, si el contexto así lo invita y si la situación así lo invita y si ese momento por lo que sea así lo es. Y os pondré un ejemplo, no sé si me lo has pedido, pero te lo pongo. Sí. ¿No? Es un ejemplo muy trillado, pero es así de fácil, ¿no? Yo sé, estoy en el bosque y viene un animal salvaje a morderme o a comerme. Y en ese momento tengo que escapar y mientras escapo me rozo con ramas, me hago heridas, me hago cortes, me esguinzo un poco un pie. En esos momentos os puedo asegurar que si estás lo suficientemente acojonado por el animal y el contexto así lo invita, probablemente no estás experimentando dolor. Pero en cambio sí que están habiendo daños. ¿Sí o no? Sí. Totalmente. El contexto cambia. Ya no estás en peligro del león. Puede ser que ahí de repente sí que empieces a sentir dolor. Porque ahora el contexto sí que facilita que esa entrada nociceptiva tome una representación en la consciencia como dolor. ¿Qué es eso, no? El dolor, de hecho, se dice que es un contenido que está en la consciencia. Que tampoco tenemos muy claro lo que es la consciencia, ¿vale? Pero sería el dolor un contenido de la consciencia, que a grandes rasgos sería como una pantalla de cine donde se proyectan las decisiones que hace tu cerebro en cada momento, ¿no? Y también, al contrario, también puede ser. Y se está viendo que puede ser, ¿no? Por ejemplo, lo del Spidifen.
De repente toco el bolsillo, no tengo el SpidiFen, mi cuerpo entra un poco en esa respuesta de pánico por si hay peligro en la cabeza, de repente activa la respuesta de que hay peligro en la cabeza y me viene un dolor de cabeza sin daño ninguno en la cabeza. Mis meninges están bien, mi córtex está bien, mi cráneo está bien, pero en cambio estoy experimentando dolor en la cabeza. Entonces podríamos hablar de un dolor sin daño, porque no hay daño en la cabeza que pueda justificar de repente se active un dolor. ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene ese dolor en ese momento? A nivel biológico, a nivel de supervivencia.